Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de la materia Lenguaje 1. La idea de este nuevo video es comenzar nuestro trabajo alrededor de una nueva herramienta que plantearemos en nuestro recorrido, que es la herramienta del modo menor tonal. Sabemos que es una herramienta que ustedes ya han comenzado a recorrer en el año introductorio del lenguaje. Lo que haremos aquí será profundizar en su estudio para ver la totalidad de las posibilidades y características que este ámbito escalístico, que este espacio sonoro nos ofrece. De esta manera vamos configurando nuestro panorama de posibles espacios escalísticos en este lenguaje 1 alrededor de lo que serían los espacios escalísticos tonales. Podríamos hablar entonces dentro de la tonalidad del modo mayor tonal y del modo menor tonal. El modo mayor tonal comenzamos a estudiarlo al principio de este año. ¿Sí? Modo menor tonal lo comenzaremos a plantear ahora. La tonalidad entonces con sus dos modos y los modos en sí con sus 5 posibilidades: dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico, como formas de organización escalística modales. De esa manera dejamos planteado la totalidad de lo que es el panorama en nuestro lenguaje 1 de posibles mundos escalísticos, posibles espacios escalísticos, dentro de lo cual se va a mover nuestra música y los discursos musicales que analicemos. Por supuesto que esto es un recorte, esto no cubre la totalidad de las posibilidades musicales presentes en el campo de la música popular latinoamericana, pero sí consideramos que lo tonal y lo modal ofrecen un buen panorama del comportamiento de una gran cantidad de estas músicas que son nuestro objeto de estudio. Para acercarnos al ámbito del modo menor tonal, elegimos como puntapié inicial para nuestro trabajo acá compartido una canción de Natalia Lafourcade que se llama Vámonos Negrito. La idea sería comenzar como solemos comenzar en estos videos, con ustedes escuchando esta música, con la partitura delante, tratando de cantar, aprender la melodía de oído, también leerla, tocarla en el instrumento, acompañarse con la armonía que está presente acá en el cifrado, ir observando cuál es el planteo formal, cuál es el planteo melódico, cuáles son los motivos melódicos presentes acá, ir buscando cuál es la tónica, cuál espacio escalístico perciben sobre esa tónica, etc. Un acercamiento lo más completo posible, desde lo sensible, desde lo analítico también, desde la lectura, a esta canción que tomaremos como punto de partida, les decía, para nuestro estudio del ámbito del modo menor tonal. Así que este es el momento de poner pausa en el video e ir a hacer ese trabajo inicial sobre la canción Vámonos Negrito de Natalia Lafourcade. Muy bien, el primer elemento del que podríamos hablar, observar en esta canción es el aspecto formal. Como siempre ya sabemos, la forma es el gran organizador de todos los elementos del discurso musical. En ese sentido, lo primero que escuchamos acá es la claridad de una sección A y una sección B. Una sección A que se repite 2 veces con una casilla 1 y 2, como ustedes verán ahí mismo en la partitura, ¿sí? Y una sección A que plantea lo siguiente. Y repite, ¿verdad? Con toda claridad escuchamos eso como A, vemos también los materiales presentes, ¿verdad? Podríamos decir que una primera idea es esta, ¿verdad? Podríamos decir que lo que viene después es una variación. Continuada por un nuevo material que funciona como respuesta a ese motivo inicial, a esa variación de ese motivo inicial. ¿Sí? Una derivación tal vez en lo que viene después, un motivo muy similar, y después un cierre sobre un material nuevo que funciona como cierre de la sección. Tenemos entonces ahí presentes los materiales, vemos que son 4, vemos que la duración es en general regular, la sección dura 8 compases, ¿sí? 8 compases que se repiten 2 veces, configurando un AA de 16 compases. Y veo que después de escuchar esa sección
inicial, esa primera sección A, yo percibo con total claridad que el sonido que está funcionando como reposo, como centro gravitatorio, ¿sí?, en esta música es la nota Do. Y veo también con total claridad, tanto en el cifrado como lo que escucho ahí, que ese Do, el acorde de Do, por ejemplo, que se construye sobre ese sonido tónica, es Do menor. Entonces yo escucho A y ya percibo que la tónica es Do menor. Do, y escucho que ese Do es menor, Do, Mi, Sol, Mi, Do. Si tuviera que extraer los 5 sonidos primeros de la escala, cantaría Do, Re, Mi, Fa, Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Entonces empiezo ya a percibir, a caracterizar ciertos rasgos del espacio escalístico sobre el cual esta canción está construida. Incorporo una nueva dimensión, por ejemplo, y veo la armadura de clave. Y veo que la armadura de clave de esta música propone como notas alteradas las notas Si bemol, Mi bemol y La bemol. Es decir, Do, Re, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol, Si bemol, Do. Serían las notas que esa armadura de clave está proponiendo como pertenecientes a este ámbito escalístico. Hasta acá, lo que yo puedo decir es que esas notas plantean que este Do, que yo estoy percibiendo como tónica, es un Do menor eólico, porque esa armadura de clave genera como resultante sobre la tónica Do el espacio escalístico de Do menor eólico. Entonces ahí tengo un primer rasgo que puedo empezar a encontrar. Tónica en Do, ese Do es menor y el repertorio de alturas que sugiere la armadura de clave es Do menor eólico. Yo entonces comienzo a cantar esta música y veo que en un principio todo cierra dentro de ese paradigma que acabo de mencionar. Do menor eólico. Hasta que en el compás 3 veo que como acorde construido sobre el quinto grado no está el acorde de Sol menor, que sería el quinto grado de Do menor eólico, sino que el quinto grado de este Do que se está proponiendo acá es Sol 7, es decir, Sol mayor con séptima menor. ¿Esto qué quiere decir? Que en este acorde el Si no va a ser Si bemol como está presente en la armadura de clave, sino que va a ser Si natural, porque esto es Sol mayor con séptima menor. Apareciendo de esta manera una sonoridad que ya conocemos del modo mayor, que es acorde mayor con séptima menor, que incluye al tritono y que ya hemos visto aparecer dentro del ámbito del modo mayor tonal como el quinto grado dominante, con estructura de acorde dominante. Entonces veo que ahí en ese tercer compás hay una ruptura en términos de alturas de lo que la armadura de clave plantea. Si esa armadura de clave se mantuviera a rajatabla durante la totalidad de la pieza, ese Sol que está ahí debería ser Sol menor. Y sin embargo, Sol mayor. Cerrando esa primera semifrase sobre el quinto grado dominante, lo cual implica hacer una alteración al ámbito escalístico que la armadura de clave propone. Sabemos que esto ustedes lo conocen y que esto es justamente el rasgo esencial del modo menor tonal. Es por esto que esta música no está en modo menor eólico, sino que está en modo menor tonal. Porque los modos, como vimos, como conversamos, no tienen dominante. La función dominante tónica es una función asociada al ámbito de lo tonal. Los modos tenían acordes característicos como generadores de tensión y reposo. Una tensión mucho más suave,
mucho más débil, mucho más frágil. Entonces, sabemos que ustedes esto lo conocen. ¿Cuál es el sentido de alterar ese quinto grado, agregándole el si cuadro, para que sea sol mayor con séptima menor y no sol menor? El sentido es que este ámbito escalístico tenga dominante, porque si no, dentro de lo que es el modo eólico, no la tendría. Y es por eso que al aparecer la función dominante decimos que esta música es tonal, porque está la relación dominante tónica. Es decir, esta escala menor está teniendo el mismo comportamiento que yo tenía en la escala mayor, donde la relación quinto primero era dominante tónica. Lo que pasa es que ahora ese primero es menor. Y lo que pasa es que para yo poder hacer ese quinto acá tuve que alterar una nota que está planteada de otra manera en la armadura de clave. No hay forma de comprender qué es lo que pasa acá sin tener una noción, un pensamiento por lo menos cercano a lo que es el proceso histórico que genera esto, que genera estos rasgos y estas características del modo menor tonal. De lo contrario parecería un proceso en sí mismo caprichoso. El origen de esta herramienta es un origen que tiene raíz en procesos históricos y culturales cuya primera manifestación no ocurre dentro del campo de la música popular latinoamericana. Para entender y comprender qué es lo que pasa acá y por qué tenemos que retroceder, ¿sí?, hacia una línea temporal de desarrollo del lenguaje musical asociada a la música académica centroeuropea, que es una música que, como ustedes saben, llega también al territorio de América Latina a través de un proceso histórico asociado a la conquista. En esa llegada al territorio de América Latina se junta, se funde, es abordada también desde otras perspectivas por otros músicos y se mixtura con otros elementos, y el resultado de eso es la música popular latinoamericana. Pero el origen de ciertos rasgos presentes acá y de ciertos rasgos del modo menor tonal no está en la música popular, sino en la música académica. ¿Cuál es el proceso histórico que podemos plantear? Muy abuelo de pájaro, en primer lugar, porque no es nuestro campo de especialidad, ni el de ustedes ni el nuestro tampoco. Y en segundo lugar, porque estudiarlo en profundidad, ¿sí?, con la profundidad que requiere, amerita un tipo de trabajo de una materia específica sobre eso, ¿sí? Justamente este no es nuestro objeto de estudio, la música académica centroeuropea. Pero, haciendo un análisis que por supuesto es una reducción, ¿sí?, es una reducción e implica ciertos simplismos, simplificar elementos que se manifestaron de una manera más compleja en realidad. ¿Qué es lo que podemos decir para tener una idea de este desarrollo dentro de la línea histórica de la música académica centroeuropea? En la música académica centroeuropea, originalmente como posibilidad escalística, ¿sí?, los modos preceden a la tonalidad. No los modos como los conocemos hoy en la música popular, los modos con otras características, organizados de otra manera, en discursos con otros rasgos, pero el repertorio posible escalístico de los modos está planteado como disponible, como espacios sonoros disponibles dentro del discurso musical, previo a la aparición de la tonalidad. Y ya sabemos que de esos modos algunos son mayores y otros son menores. Dentro del campo de los modos mayores, por razones de estabilidad y ciertos rasgos de uso, el modo mayor que termina primando sobre los demás es el modo jónico, que es quien da origen a lo que hoy en día conocemos como modo mayor tonal. ¿Sí? Ese modo jónico originalmente, que era uno de 7 posibilidades, termina transformándose en la manifestación del modo mayor dentro del ámbito de la tonalidad. ¿Por qué? Porque por su estabilidad interna y por sus rasgos que le permiten la aparición de esta estructura dominante de la que hablábamos y las características funcionales de las que hablamos al principio de nuestra materia, es el más apto para el gran desarrollo armónico que la tonalidad tiene posteriormente, armónico y melódico. ¿Qué ocurre con los modos menores? Dentro del campo de los modos menores, la pelea es un poco más reñida, porque ninguno de ellos es tan estable,
pero el emergente que termina, ¿sí? Producto de un proceso histórico, el modo menor que termina con mayor fuerza como emergente de ese proceso histórico por su estabilidad interna es el modo menor eólico. El modo menor frigio tiene cierta carga disonante en sus primeras notas que lo hacen menos estable, y lo mismo ocurre con el modo dórico, con ciertas relaciones que se plantean internamente entre algunos sonidos de su escala. Entonces, ¿quién termina ganando como el espacio más estable dentro de los modos menores? El modo menor eólico. Pero ¿qué ocurría? Que este modo menor eólico no brinda la posibilidad de tomar ciertas manifestaciones y ciertos rasgos tensionales y funcionales que tiene el modo mayor, a menos que yo lo altere. Entonces, ¿qué aparece aquí? Dentro de la práctica común, ¿sí?, de la construcción de discursos musicales, esta idea de tomar este modo eólico como espacio madre, como punto de partida, ¿sí?, estable, un espacio menor estable, pero alterar ciertos sonidos de él para lograr determinados efectos deseados en determinadas músicas. Y eso es un poco lo que genera, ¿sí?, el modo menor tonal dentro del campo de la música académica centroeuropea, y lo que después, por supuesto, se manifiesta en muchas músicas populares latinoamericanas que también, ¿sí?, se construyen, que también habitan el espacio escalístico del modo menor tonal. Y eso es lo que pasa en Vámonos Negrito de Natalia Lafourcade. Vámonos Negrito, si nosotros lo vemos, propone una armadura de clave eólica, porque la tónica es do y las alturas son eólicas. Pero ¿qué es lo que hace después como práctica, como alteraciones accidentales, no presentes en la armadura de clave, en el espacio madre, que sería el eólico, pero sí presentes en la construcción discursiva? Modifica alguna de esas alturas para generar determinados efectos deseados. ¿Cuál es la altura que se modifica en ese compás 3? El séptimo grado de la escala menor eólica. ¿Por qué? Porque este do menor eólico, que es muy estable, como decíamos, a este modo menor eólico le falta un elemento central para poder generar, producir, ¿sí?, los rasgos funcionales y las tensiones direccionales que el modo mayor ya tiene de manera natural. ¿Cuál es el principal actor, principal actriz que este modo menor eólico no tiene? No tiene sensible. El modo mayor, la sensible, era ese séptimo grado, que al estar a la distancia de semitono de la tónica, este sí, en el ámbito de do mayor, generaba una gran tensión direccional resolutiva hacia el do. Pero si este do es do menor eólico, este sí, bemol, está a distancia de tono de la tónica, con lo cual no tiene esa tendencia direccional resolutiva. Más bien, uno podría decir que puede volver hacia abajo, pero no tiene esto. Si, do. Ese es un primer elemento, no estás en la sensible a nivel melódico, pero asociado a ese primer elemento, al no estar la sensible a nivel melódico, no está el acorde de dominante sobre el quinto grado, que es su correlato en términos armónicos, ¿verdad? En términos melódicos podemos decir que la sensible es un gran elemento de tensión direccional. Y en términos armónicos, el mayor elemento de tensión direccional es el acorde dominante, que en este caso sería sobre do menor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer sentido de que en ese tercer compás de Vámonos Negrito ese sí es natural? Que el sol 7 sea dominante porque aparece la sensible. Y de esa manera yo tengo un espacio menor, pero tonal, porque aparece el rasgo estructural de los discursos tonales, que va a ser quien nos va a permitir después ese gran desarrollo armónico, que es la dominante.
Veo que después retrocede hacia el cuarto para volver a la dominante y resolver. Con lo cual, tengo ahora algo que el modo menor eólico en su versión pura no tiene, que es los 3 escalones funcionales. Tónica, subdominante, dominante, tónica. Tónica, dominante, subdominante, dominante, tónica. Y es por esto que decimos que esta música no está en modo menor eólico, no está en do menor eólico, está en do menor tonal, porque aparece ese si be cuadro, lo cual implica que aparece la sensible, lo cual implica que aparece la dominante. Este es el primer rasgo estructural, central, lo más importante, propio de lo que conocemos como ámbito del modo menor tonal, la presencia de la sensible a través de una alteración accidental, porque es una sensible que no está presente en la maula de clave. Y asociada a esa sensible, la aparición en un ámbito escalístico menor del acorde de quinto grado como dominante. Muy bien, veo que más adelante, como dijimos recién, aparece el fa menor, también, que sería el cuarto de este do menor tonal, el cuarto grado. Con lo cual, en esta sección A, tengo lo que serían el equivalente a las 3 funciones pilares de la tonalidad. Tengo el primero, que es do menor, el cuarto, que es fa menor, que es subdominante, el quinto, que es sol 7, y que es dominante. Y que es dominante justamente porque es sol 7, porque está alterado. Para volver al primero. Es decir, los 3 escalones funcionales propios de la tonalidad ya están planteados en esta sección A con absoluta claridad, con lo cual se genera esta situación. Por esto es que nosotros decimos que esto no es modal, esto no está en do menor eólico, porque aparece acá como actriz principal la sensible y la dominante. Esa sensible y esa dominante, dijimos, son la nota, esa sensible, perdón, es la nota si natural, y esa dominante es el acorde de sol 7. Sin embargo, si yo veo más en detalle y tomo, por ejemplo, el segundo compás de Vámonos Negrito, después de la anacruza, ¿no? Ahora veo que este sí que aparece acá, ese sí, es si bemol. Con lo cual yo me encuentro que en el compás 2, el si en la melodía es bemol, y en el compás 3, el si en el acorde, que es sol 7, es be cuadro. Es decir, esto no implica que todas las veces que aparezca este si, es decir, este séptimo grado de la escala, ahora va a ser si natural. Sino que lo que está implicando, lo que me está mostrando ese compás 2 y ese compás 3, es que lo que hay acá es una convivencia de 2 versiones de si. Es decir, yo ya veo este compás 2 y este compás 3 y digo, a veces el si va a ser bemol y a veces el si va a ser natural. Porque en el compás 2 el si es bemol, pero en el compás 3, en el acorde, el si es be cuadro. Entonces están conviviendo 2 versiones de este si. A veces el si va a ser natural, a veces el si va a ser be cuadro. Con lo cual la pregunta importante, estructural que aparece acá es ¿por qué? ¿Cuándo el si va a ser natural? ¿Cuándo el si va a ser be cuadro? Yo podría caer en la tentación de decir, bueno, esto significa que cualquiera de los dos funciona en cualquier momento. Y yo podría decir, bueno, entonces le voy a poner si natural al si de la melodía, al del compás 2.
aparece automáticamente una sonoridad muy fuerte que que llama mucho la atención y que no es el lugar esperado, ¿verdad? En cierto sentido, aparece una sonoridad que funciona, tiene hablando más desde lo intuitivo, una cuestión muy rupturista con lo que venía sonando antes. Perdón. En cambio el si bemol, no pasa nada, el si be cuadro aparece ahí un elemento extraño que suena extranjero a lo que venía sonando hasta ese momento, ¿sí? Manteniéndonos por ahora dentro del campo de lo intuitivo, si se quiere, en esta percepción. Y lo mismo después, yo podría decir, el si puede ser be cuadro bemol, así que a ese sol 7 lo voy a hacer sol menor, le voy a poner el si bemol. Y ahí no apareció ningún elemento rupturista, pero sí desapareció alguien, desapareció la dominante, desapareció lo que le daba sentido a esto como discurso tonal, justamente. Entonces esto quiere decir que no es que yo puedo poner si natural o si be cuadro cuando quiero, sino que este si natural o este si be cuadro tienen que tener un sentido. Y es importante que notemos ya en este primer video inicial que este sentido de ese si bemol y ese si be cuadro ya lo hemos mencionado. Cuando dijimos que el sentido de alterar esa altura era generar una sensibilidad. Cuando dijimos que si yo estoy en do menor eólico, el si bemol no es sensible de do, pero el si natural sí lo es, estamos diciendo que el sentido de utilizar un si natural es generar una tendencia direccional, una tendencia resolutiva, una tensión hacia el do. Entonces, que yo use si natural quiere decir que estoy queriendo que estoy queriendo generar tendencia hacia do, que ese si natural tiene sentido como sensible. Y si yo veo el compás 2, veo esa melodía y digo, este si no tiene sentido como si natural porque no va a do, desciende hacia el la bemol y después hacia el sol. Entonces, ¿por qué ese si debería ser be cuadro, siendo que yo ahí no quiero ir a do, ni tampoco quiero generar tensión hacia do? No tiene sentido ese si como si be cuadro, por eso ese si es bemol. Y no, porque esto quiere ir acá. Y yo no quiero ir ahí, yo quiero quedarme acá. En cambio, el sol del sol 7 sí es si be cuadro, porque ese si be cuadro es parte de la dominante que quiere resolver hacia el do. Quiere generar tensión hacia el do como dominante. Y esto nos introduce a otra idea importantísima que vamos a empezar a trabajar en el ámbito del modo menor tonal, porque fíjense que esto está planteando algo absolutamente central, que es que por primera vez en todo nuestro recorrido y nuestro estudio de los distintos ámbitos escalísticos presentes en el ámbito de la música popular latinoamericana, por primera vez aparece una escala que en uno de sus grados tiene dos versiones, no una. Es decir, el séptimo grado, el si en vámonos negrito, puede ser si bemol o puede ser si be cuadro, de acuerdo a donde yo quiera que ese si vaya, de acuerdo a donde yo quiera que ese si genere tensión. Y acá aparece un concepto entonces estructural en el estudio del modo menor tonal, que es que a este grado lo vamos a llamar grado móvil, porque es un grado que se mueve, o sea que es una versión u otra, de acuerdo al gesto direccional que yo esté buscando plantear con él. Esta idea del grado móvil va a ser clave en todo nuestro recorrido por el modo menor tonal. Ese séptimo grado del modo menor tonal es entonces un grado móvil.
Muy bien, con eso tenemos entonces una presentación de estos elementos, ¿sí?, armónicos, estos rasgos también melódicos del modo menor tonal, y en esa sección A lo que vemos es la presencia ya del séptimo grado de la escala como grado móvil, es decir, como grado con dos versiones posibles de acuerdo a el lugar hacia el cual yo quiera dirigirme, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito para presentar la totalidad de esta idea en este primer video inicial, insisto, después continuaremos nuestro trabajo. Vamos a continuar un poquito con lo que pasa en la sección B. Hasta ahí lo que podemos ver es la presencia de quien sería el séptimo grado de la escala, ese si bemol 7, la versión eólica de ese séptimo grado, ¿verdad? Si bemol 7, que va hacia el tercero de la escala de do menor tonal, en este caso. Sobre lo que ocurre ahí vamos a profundizar en nuestro próximo video. Por ahora lo dejamos en el tintero. Después de eso vemos que vuelve la dominante para resolver otra vez en la tónica. Se dirige a la subdominante, vuelve a la tónica, vuelve a la dominante, y acá aparece lo que nos interesa como idea nueva. Ese acorde de dominante vuelve a ir hacia el acorde de tónica, pero sobre él aparece nuevamente otra nota alterada. Además del si be cuadro, que ya lo habíamos visto aparecer en el acorde de sol 7 en la sección A, aparece alterado acá el la be cuadro en la melodía. Y la pregunta acá es, bueno, hasta ahora, hasta ese momento puntual, ese compás de esta canción, siempre que había aparecido el la, había aparecido como la bemol. Tanto en la melodía, por ejemplo en el comienzo, cuando hace do, mi, la, sol, fa, mi, sol, mi, como en la armonía, donde por ejemplo el acorde de fa, el cuarto, siempre fue menor, donde cuando apareció el si bemol 7 en el comienzo de B, esa séptima siempre fue menor, con lo cual el acorde es si, re, fa, la bemol. Es decir, todas las apariciones que hubo de la nota la, tanto en la melodía como en la armonía, hasta ese momento puntual, fueron todas la bemol. Es decir, el sexto grado de la escala, la, siempre estuvo en su versión eólica, el la bemol. Sin embargo, en este último giro, acá, en este giro en la melodía, aparece el la, pero be cuadro. ¿Sí? Estas son cuestiones las que estamos charlando hasta acá, que ustedes ya seguramente, muchas de ellas las han planteado y las han trabajado en lo que es introducción al lenguaje. Estamos haciendo un primer repaso de acercamiento. Veo que ahí aparece el la natural, en lugar de seguir siendo bemol, el la, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué será que ese la es natural? ¿Y por qué no es la bemol? Cuando yo toco la bemol, escucho que ese la que va a ir hacia la nota si be cuadro, es decir, hacia la sensible, si yo lo dejo bemol, la bemol, si be cuadro, la bemol, si be cuadro, el resultado es esa sonoridad que estoy escuchando ahí. Una sonoridad que podríamos definir en términos melódicos como muy disonante, muy inestable. El intervalo que se produce entre esas dos notas, si yo dejo el la bemol para ir al si be cuadro, es un intervalo de segunda aumentada, ¿sí? Con lo cual lo que yo estoy escuchando como tensión es que entre el sexto grado y el séptimo grado de la escala, ¿sí? Por eso decimos que son una segunda, ¿verdad? Porque están a distancia, están por grado, no deja de ser un grado conjunto. Pero escucho que entre ese sexto y ese séptimo grado de la escala, esa segunda está aumentada, está estirada, porque el la
es bemol y el si es b cuadro, con lo cual la distancia entre ellos es de un tono y medio. Es una segunda, pero tiene un tono y medio. Entonces, por eso ese intervalo se denomina segunda aumentada. Y ahí es cuando escuchamos, producto de esa segunda aumentada, esa gran tensión melódica. ¿Verdad? Tensión que hoy en día puede no parecernos atroz y puede ser una sonoridad que de hecho consideremos interesante, pero fue una sonoridad que históricamente intentó ser evitada, para ser reemplazada por una sonoridad que en términos melódicos me proporciona una mayor fluidez del discurso. Entonces, ¿cómo logro yo, si mi melodía va desde la nota La hacia la nota Si B cuadro, cómo logro yo que ese recorrido melódico sea más suave, más fluido, y cómo evito yo que se produzca esa segunda aumentada? Ascendiendo el La, transformando ese La bemol en La B cuadro. Con lo cual ahora la relación entre La B cuadro y Si ya no es más de segunda aumentada, sino ahora es de segunda mayor. Mucho más consonante, ¿sí? Y me permite un tránsito melódico más fluido. Entonces acá aparece en el ámbito del modo menor tonal el segundo grado, ¿sí? El segundo grado que vamos a denominar como grado móvil, que es el sexto. En el modo menor tonal, el séptimo y el sexto son grados móviles. ¿Y por qué cada uno de ellos necesita ser movido? Por razones diferentes. Esto es clave comprenderlo de esta manera. No se mueven por lo mismo. Y no da lo mismo moverlos en cualquier lado. Siempre el sentido de esta movilidad es dirigirme hacia algún lugar. Entonces, si yo estoy haciendo una melodía, por ejemplo, dentro del ámbito de Do menor tonal, Do, re, mi, fa, sol, y voy a ir hacia ese sexto y ese séptimo, pero ese sexto y ese séptimo van a volver hacia el sol, sol, la, si, la, sol. Ese la y ese si serán bemoles, porque yo no estoy tratando de ir hacia el do. Si yo vengo con una melodía, do, re, mi, fa, sol, y quiero jugar con el sexto solamente, la para volver a sol, el la va a ser siempre bemol. Ahora, si yo estoy haciendo una melodía, do, re, mi, fa, sol, y quiero usarla sensible, esa sensible tiene como sentido el dirigirse, el tender a dirigirse melódicamente hacia la tónica. No esto. Lo cual no quiere decir que no pueda aparecer una melodía, pero estamos hablando de la tendencia. Si yo hago esto, esto tiende a ir acá. Y eso es lo que una sensible es, a fin de cuentas. Una sensible no es una nota que tiene que resolver sí o sí, porque si no está mal. Es una nota que tiende a resolver. Es una tendencia direccional. Después vos, por distintos motivos, podés cumplirla o no. Podemos decir que en el 90% de los casos se cumple esa tendencia direccional. Pero podría no ocurrir. Si yo quiero ir hacia el do en términos tonales a través de la sensible, de lo dominante, no voy a hacer esto. Con el si bemol. Si bemol, si bemol, do, si bemol, do. Porque eso es modal. Voy a hacer do, re, mi, fa, sol, si natural, do. Y ahí aparece la sensible y uno podría escuchar asociada a la armonía dominante. ¿Verdad? Ahora, ¿y qué pasaría si yo quisiera no saltar hacia el si, sino pasar por el la? Si paso por el la bemol y voy hacia el si de ahí, me aparece la segunda aumentada. Y si yo quiero evitar esa segunda aumentada, puedo ascender también el la para ir ahí sí entonces al si b cuadro a través de una segunda mayor y no de una segunda aumentada. Entonces, esta movilidad de los grados está siempre, siempre asociada a una direccionalidad, hacia un lugar hacia el cual yo quiero dirigirme, ya sea armónica o melódicamente. Estos grados no se mueven porque sí. Entonces, cuando ustedes muevan estos grados en el ámbito de sus músicas en modo menor tonal, tienen que tener claro por qué los están moviendo. ¿Cuál es el objetivo de esa movilidad?
y es absolutamente clave, recordar que el séptimo grado se mueve, se asciende, por un lado por motivos melódicos, porque de esa forma vos tenés la sensible en una melodía, pero el séptimo se asciende también por motivos armónicos, porque al ascender el séptimo, vos tenés la posibilidad de construir el acorde de dominante. En cambio, el sexto se mueve puramente por razones melódicas, para evitar que mi melodía haga esto y haga. Esto es clave, porque el sexto móvil, cuando yo muevo el sexto, esto no tiene consecuencias en la armonía, excepto en casos muy puntuales y específicos que ya veremos, pero muy ocasionales y muy difíciles de encontrar en el campo de la música popular latinoamericana. El sexto no tiene consecuencias fuertes a nivel armónico. El séptimo sí, porque es quien produce la dominante. Bien, de esta manera llegamos a lo propuesto en este primer video, que es caracterizar este primer rasgo del modo menor tonal. No es el único que vamos a estudiar, en sucesivos videos vamos a continuar profundizando. Pero este primer rasgo tiene que quedar absolutamente claro. Por eso planteamos esto exclusivamente en este primer video, para poder en nuestro Zoom próximo discutir, conversar cualquier duda, pregunta que haya al respecto y desde ahí continuar profundizando en lo que es el modo menor tonal. ¿Cuál es el rasgo que planteamos hoy? Que el modo menor tonal es un espacio sonoro, ¿sí?, menor, que contiene dentro de sí dos grados móviles, es decir, dos grados que tienen dos versiones posibles. Una eólica, que es la que está en armadura de clave, pero otra alta o ascendida. Y que lo importante del modo menor tonal va a ser siempre saber cuándo asciendo ese sexto y ese séptimo y por qué. Y el porqué de esa movilidad va a estar siempre dada por el hecho de querer dirigirme a un lugar. Cuando yo uso el si natural, es decir, el séptimo alto en la dominante, es porque quiero que esa dominante vaya al acorde de tónica. Cuando yo uso el si natural en una melodía, es porque quiero que ese si natural vaya hacia do. En cambio, cuando yo uso el si bemol en una melodía, es porque quiero que ese si bemol descienda, no que ascienda hacia el do, sino que descienda, por ejemplo, hacia el sol. El la es todo el tiempo bemol, pero si yo hago una melodía y mi melodía quiere ir hacia el si be cuadro subiendo, me aparece eso. Y si yo lo quiero evitar, puedo usar en mi melodía el sexto alto. Siempre esta lógica entonces de mover este sexto o este séptimo grado va a estar condicionada por hacia dónde yo quiero que ese sexto o ese séptimo grado se dirija en términos direccionales. La palabra clave acá que vamos a empezar a trabajar constantemente a lo largo de nuestro laburo en el modo menor tonal es direccionalidad. Muy bien, hasta acá llegamos entonces en este primer video tomando como disparador esta música de Natalia Lafourcade, que retomaremos también en nuestro segundo video junto con otras músicas. Recordemos que el objetivo, ¿sí?, de este estudio que vamos a hacer de lo que es el campo del modo menor tonal va a ser un trabajo práctico de elaboración número 3, cuya entrega no va a ser en el marco del ciclo 2020, sino en el marco de febrero del 2021. Las fechas correspondientes ya se las pasaremos a la brevedad, pero vamos a cerrar nuestro año haciendo todo un trabajo sobre el modo menor tonal para que ustedes presenten ese trabajo en la primera semana de febrero. Es muy importante que además de continuar con estos videos que estamos haciendo acá y también por supuesto en nuestros Zoom y nuestros encuentros para debatir, para conversar, para responder dudas, preguntas sobre lo que hemos laburado acá y en general en cada video, además de eso es muy importante que ustedes lean el apunte de modo menor tonal que está presente en nuestro material de estudio, ¿sí? Y observen también las actividades de nuestro material de estudio, las actividades que les propone, ¿sí?, como una forma de acercamiento a estas temáticas y una forma de profundizar y de acompañar el proceso que ustedes hacen hacia su trabajo práctico de elaboración número 3
en modo menor tonal. Entonces, acá dejamos en este primer video, conversaremos sobre esto en nuestro Zoom de la semana que viene y después continuaremos profundizando en el estudio del modo menor tonal. Les mandamos un abrazo grande.